ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué preciosa confesión, qué precioso testimonio. Y te quise llevar a este salmo. Porque en la Biblia encontramos biografías de hombres que a pesar de todas las dificultades, de todas las batallas que han tenido que librar, de todas las situaciones difíciles que les ha rodeado, se supieron sobreponer y decidieron honrar a Dios por encima de todas las circunstancias que enfrentaron. No se doblegaron, no se rindieron, no tiraron la toalla. Dijeron, Señor, aquí estoy contigo hasta el último suspiro de mi vida. Y la Biblia también recoge confesiones de hombres. Gente que aunque eran ministros en el altar, gente que aunque sirvieron a Dios, atravesaron por momentos tan difíciles que desearon cancelar su servicio a Dios, como el caso del profeta Elías, que debajo de un enebro le dijo, prefiero morir antes seguir siendo profetas, o como Jeremías, que se sintió ya aplastado por las batallas y por las luchas que traía el ministerio profético, y le dijo a Dios, ya no quiero seguir viviendo, pero la gracia de Dios les alcanzó, porque en medio de esa confesión Dios extendió su mano, les levantó, les dio nueva fuerza y les dijo, ánimo, que todavía hay que seguir adelante. Y el levita Asaf, el que escribe este Salmo 73,
Era uno de los músicos principales del rey David. Era un líder de uno de sus coros levíticos que David había establecido para adorar a Dios en el lugar que se había hecho para exaltar a Dios, porque aún el templo no se había edificado. Y este hombre levita, músico importante, director de coro, fue duramente probado cuando se puso a comparar la prosperidad de los malvados con el sufrimiento de los justos. Así que partiendo de una experiencia de duras tentaciones y de largas dudas, el salmista nos enseña que la fidelidad y la bondad de Dios no dependen de nosotros, sino dependen de Él. Gloria al Señor por eso, hermanos, porque Dios es fiel aun cuando tú y yo permanezcamos infieles. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Dios es fiel porque eso forma uno de sus atributos, de su carácter, la fidelidad. Gloria a Dios por eso. Así que a pesar de las dudas o temores o momentos difíciles por el que nosotros atravesamos, Dios permanece fiel. Y el salmista declara esta primera observación que nos hace en el versículo 1. Después de haber atravesado por toda esta crisis, él dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Reconoce la bondad de Dios. Por poco yo me deslizo, por poco yo renuncio a lo que hago, pero gracias porque el Señor me hizo entender. Y ahora dice: verdaderamente Dios es bueno. Dios es bueno. Reconoció que a pesar de que su fe se vio sacudida por la envidia y las dudas que le asaltaron, Dios seguía teniendo misericordia de él. No solo para el pueblo de Israel, como él menciona en este propio versículo 1, sino para todos los que le aman. Por eso yo me insisto, hermanos, porque cualquiera puede pasar por un momento crítico, pero no te dejes apolimar, no sé si esa palabra es demasiado vulgar, no te dejes aplastar por los problemas, porque en Cristo, en el Señor, hay poder para ser restaurado, renovado. Dios sigue siendo bueno a pesar de nuestras debilidades. Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestras flaquezas. Dios siempre está ahí esperando que nosotros volvamos a Él para Él restaurar nuestras fuerzas. Y aquí el salmista, me encanta como él cierra este versículo 1. El Señor es bueno no solo con Israel, sino para con los limpios de corazón. Todos los limpios de corazón pueden tener la seguridad de que cualesquiera sean las pruebas y tentaciones que sufran en esta vida, siempre verán el favor de Dios. Así que tanto la experiencia de este levita llamado Asaf como la de tantos otros personajes de la Biblia, incluso de la historia del cristianismo y tal vez hasta tu propia experiencia y la mía, nos demuestran que la fe, aún de los creyentes más fuertes, puede y será probada. Y nuestra fe será acrisolada, probada por medio de las pruebas. Cuando el apóstol Pedro le escribe a esa iglesia perseguida del primer siglo y escribe esa primera carta para darle ánimo, para darle fuerza en medio de las batallas que están enfrentando, que están librando, él les habla acerca de esta verdad y le explica la necesidad de que la fe sea probada para que por medio de esas pruebas su fe sea fortalecida. Por eso que él les dice así de esta manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa fe tuya y la mía, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí el Salmo 73 no es más que la confesión de un hombre que nos va a decir lo que atravesó en un momento determinado de su vida y ministerio. Lo primero que este hombre nos confiesa, que sintió envidia. Sintió envidia por la prosperidad de los incrédulos. Wow, cualquiera diría, pero un levita, un adorador, un cantante, un director de coro. Pablo dice: el que se cree estar firme, mire y no caiga. Sintió envidia al ver la prosperidad de las personas que no amaban a Dios. Y usted sabe tanto como yo que la envidia, de acuerdo a la Biblia,
es pecado. No importa cuál sea el cargo y años de servicio en la iglesia, la Biblia dice que la envidia es pecado. Que por envidia Caín mató a su hermano Abel. Que por envidia los hermanos de José lo vendieron como esclavo para Egipto. Que por envidia Coré se rebeló contra Moisés. Que por envidia el rey Saúl perseguía a David y lo querían matar. La envidia es pecado. Literalmente la envidia es ese deseo extremo por las pertenencias o el éxito de otros. Es sentir tristeza o enojo cuando no se tiene o cuando se desea con ansiedad tener para sí solo algo que otras personas poseen. Así que si has sido marcado o picado por esto, repréndalo porque eso no es de Dios. Y dice Asaf, yo sentí envidia. Yo en un momento determinado deseé tener lo que esas personas que no creen tenían. Lo deseé en mi corazón con ansia. Lo quería, lo anhelaba. La codicia es desear ansiosamente. La envidia va más allá. Es muchas veces mortificarse porque el impío prospera y yo no prospero. Y aún lo peor es cuando la gente le echa la culpa a Dios. Y hay que tener muchísimo cuidado. El apóstol Pablo nos enseña en una cárcel, escribiendo su carta a los filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener mucho y he aprendido a vivir sin nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice, hermanos, que la envidia es como un cáncer en los huesos, según Proverbios capítulo 14, versículo 30. Es un pecado capital que afecta la espiritualidad del cristiano en todas sus áreas. Y desde el punto de vista de la moral social y de la psicología, la envidia trastorna el desarrollo de una personalidad sana y madura y es la causa de contiendas, celos, divisiones y cuantas cosas más que genera la envidia. Por eso hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Dios nos libre. Es la razón por la que la Biblia aconseja que los cristianos no deben andar en contiendas y envidias. Los cristianos no deben tener envidia unos de otros. ¿Por qué, hermanos? Porque si amamos de verdad, la Biblia dice que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece. Si yo te amo de verdad, no te puedo envidiar. Me tengo que alegrar por todo lo que Dios te ha dado, cuánto te ha prosperado, cuánto te ha ascendido. Gloria a Dios, porque mi hermano está siendo bendecido por el Señor. En el amor no hay envidia, más bien hay gratitud. Y cuando la Biblia advierte, no solamente el apóstol Pablo, sino el apóstol Pedro, lo encontramos en Salmos. Cuando la Biblia hace hincapié en una verdad, es porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de ella. Prestemos atención, porque en un mundo tan consumista y tan competitivo, la envidia encuentra el mejor terreno para fructificar. Y nuestro corazón tiene que estar lleno del amor de Dios. Y lo primero que confiesa el salmista Asaf es: la envidia llenó mi mente y corazón. Su confesión confirma la verdad bíblica de que cuando reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados y los confesamos y nos apartamos de ellos, somos perdonados, restaurados y nuestra relación con Dios se vuelve a restaurar. Por eso me impacta la confesión del salmista. No anduvo, me llamó la atención cómo prosperaban los que estaban al lado de mí. No, él dice en blanco y negro, sentí envidia. Porque ahora disfrazamos las cosas. No le llamamos a la mentira mentira, decimos, eso no fue así como te lo quise decir.
Y tratamos de ponerle alguna cápsula para justificar nuestros errores. Asaf no anduvo dándole vuelta a la situación, sentí envidia. Yo aquí sirviendo a Dios, mientras aquella gente allá prosperando y yo pasando 1000 trabajos. Y la Biblia dice claramente, hermanos amados, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Este hombre, el primer paso que dio para superar su crisis fue confesar su situación. Pero si usted le da vuelta y hace 1000 justificaciones, difícilmente, la Biblia lo dice en blanco y negro, el que reconoce sus pecados, el que los confiesa, y no solamente confesarlo, apartarse de ellos, dice que tendrá la bendición de Dios. La bendición de Dios le alcanzará, la misericordia de Dios le llegará. Qué triste que en este último tiempo se está predicando un evangelio sin confesión y sin arrepentimiento. Ven como venga y vive como vivas, como quieras, tiene la bendición de Dios. Eso no es lo que yo entiendo ni leo en mi Biblia. El que confesare su pecado, metiste el delicado pie, le fuiste infiel a tu mujer, reconoce que lo hiciste, confiésalo delante de Dios, arrepiéntete, apártate para que la bendición de Dios te alcance. Pero siendo un adúltero, Dios no te va a bendecir. Y entonces se le está metiendo en esta última oleada del neopentecostalismo que no hace falta santidad. No, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Una vida apartada de pecado es lo que garantiza la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Asaf reconoció su error. Tuvo envidia. Pero otra cosa, describe las causas de su envidia. Y él no tiene temor en decir cuáles fueron las razones por las que fue víctima de esta tentación. La envidia llevó al salmista a molestarse cuando vio que algunos incrédulos, porque no todos, ¿es cierto? Vamos a ser honestos, alcanzaban riquezas, se llenaban de orgullo, prosperaban y no sufrían los problemas como las demás personas. ¿Y quién no ha tenido muchas veces consciente, vamos a decir, o inconscientemente, tirar el ojo allá y decir, wow, para yo ganarme los 4 chavos que me gano como tengo que pasar trabajo? Y mira qué fácil se echa $100 en el día. Esto le pasó a este levita. Para él fue duro ver cómo esa gente que se burlaba de Dios, fíjese, hermanos, se burlaban de Dios, se jactaban contra su trono en el cielo. Eran fraudulentos, maldicientes, inventores de males. Lograban lo que querían, ni se preocupaban por nada, porque cada vez eran más ricos. Casi como que el botón de la camisa se les explotaba de la gordura que tenían. Perdónenme los que están en esa situación. Dios mío, por favor, perdónenme. Y cuando leo el Salmo 37, que es un salmo paralelo a este Salmo 73. Si usted quiere profundizar más acerca de la experiencia de Asaf, lea el Salmo 37 y lea el Salmo 49. Son 3 salmos paralelos que tratan el mismo problema, de diferente forma y en diferente dimensión. Ya en el Salmo 37, versículo 1, leemos un consejo del rey David. David nos dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidias de lo que hacen lo malo. ¿Usted quiere un consejo más claro que ese? Y Asaf lo tuvo que haber escuchado, o sus descendientes tuvieron que haber oído esta palabra, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Dice el consejo de David, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. De tal forma que si miramos este consejo en un análisis sencillo, la manera de usted contrarrestar la envidia es confiar en Dios. Porque la envidia es síntoma de desconfianza, de duda y de incertidumbre y de fe. Porque cuando usted confía en el Señor, a usted no le importa que los demás prosperen. Usted está contento con lo que Dios le ha dado. Y está confiando de que Dios va a seguir proveyendo.
Que yo abrí una peluquería aquí en la esquina de Water y allá un hermano abrió otra en Slide y allá tienen más clientes que yo. Amén. Tengo que mejorar la calidad para que las mujeres vengan a arreglarse la cabeza conmigo. Pero no puedo llenarme de envidia. Ni puedo estar yo compitiendo con cualquier otro pastor que en vez de tener 500 ya tienen 1000 y apenas abrieron hace un mes, o hace 2 meses, o hace 3 meses, o hace un año. Yo tengo que estar seguro de que lo que hago, lo hago bajo la gracia y la bendición de Dios. Y confiar en el Señor. Amén. Creo sin temor a equivocarme que nunca un cristiano debería envidiar a los que hacen lo malo. Si malo es la envidia dentro de la iglesia, peor es cuando los cristianos envidiamos a aquellas personas que hacen lo malo. Aun cuando algunas de esas personas sean muy populares, vamos a utilizar un término moderno, sean muy virales. Están en las redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Aun cuando sean prósperos y virales, el cristiano nunca debe envidiar al que hace lo malo, porque nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el trono de la gracia. De aquel que dijo: yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová tu proveedor. La Biblia asegura que lo que estas personas en esta vida han alcanzado solo les durará lo que la vida le dure, si tienen buena suerte. ¿Es cierto o no? Pero hay un final dichoso para los que confían en el Señor. Para aquellos que viven de manera diferente al mundo, con mucho, con poco o sin nada, tienen lo más grande del mundo, que es la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra por medio del Espíritu Santo en su vida. Claro que si tienes una compañía de carros y tienes 2 y puedes comprar 3, que Dios te los bendiga. Si te ganabas 20 y ahora te puedes ganar 40 porque Dios te ha prosperado y aún sigues siendo fiel a Dios, no has dejado de reunirte y sigues atendiendo a tu familia, que Dios te bendiga. El Señor Jesucristo dijo en este sentido, en este punto: de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Cuando murió Rockefeller, le preguntaron al contador privado: ¿cuánto dejó al morir? La gente siempre quiere saber cuánto tú tienes. ¿Es cierto o no? Siempre, la gente quiere saber. Le preguntaron al contador: ¿cuánto dejó? ¿Cuál fue la respuesta? Todo. ¿Lo dejó? Todo. Todo. Usted quiere una respuesta más sabia que esa. Lo dejó todo. Así que no importa el número, lo dejó todo. Y es cierto, hermanos, es una gran verdad y es algo que Jesús nos enseña. ¿De qué te vale ganar el mundo si al final te destruyes y todo lo pierdes? Porque nada te puedes llevar. Miren, yo creo, y usted seguro que coincide conmigo, que el éxito en el mundo no tiene significado si implica perder la vida eterna y la comunión con Dios. Nada en este mundo debe interrumpir nuestra relación con Dios. Me duele en el alma, y perdonen que sea tan honesto y sincero, me duele en el alma ver personas que han sido cristianas por tiempo y apenas comienzan a prosperar materialmente, no saben manejar la prosperidad y lo primero que hacen es darle la espalda a Dios. Ese es el negocio más absurdo que una persona que conoce el Evangelio lo hace. Oramos, pedimos a Dios que le prospere, que le supla un trabajo, que le prospere su... Y cuando usted viene a darse cuenta, ya ni lo ve en la iglesia. Y cuando viene a darse cuenta, se fue. Porque el éxito ahogó su fe. Y Jesús nos lo advierte: ¿de qué te vale ganar el mundo si al final pierde tu alma?
Nada te vas a llevar, absolutamente nada. Lo que necesitamos es hacer tesoros en los cielos. Claro que yo quiero que el Señor me prospere. Claro que yo quiero que el Señor me bendiga financieramente. Claro que yo quiero pasar mi vejez sin ningún tipo de situaciones económicas. Claro que sí, pero eso no me puede llevar a mí a olvidarme de que dependo de Dios, que Dios es mi sustento, que Dios es mi proveedor, que Dios no me dejará ni me desamparará, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que Él está conmigo en las buenas y en las malas. Y no puedo aferrarme al billetico, porque el billetico un día se va a pudrir. ¿Qué más dice Asaf? Asaf nos habla, a partir del versículo 12, nos habla de su experiencia con la tentación. Va a hacer un análisis ahora, después de haber confesado su pecado, de reconocer que ha sido víctima de la envidia, de enumerar las causas y las razones que lo llevaron a envidiar a esas personas que no aman a Dios. Entonces ahora él va a hablarnos de su experiencia con la tentación. Asaf estaba confundido al ver que la incredulidad de estos hombres los premiaba. Notemos su razonamiento. Versículo 13 del capítulo 73. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Qué triste. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Se lo traduzco? En vano he servido a Dios. En vano me he pasado todos estos años aquí dirigiendo un coro, tocando la música para Dios. Si cuando miro he pasado trabajo que usted no es capaz de imaginarse, sin embargo aquel que no cree ni en Dios no le falta de nada. Entonces este ha sido un negocio, si lo miramos desde el punto de vista de negocio. ¿Me hice entender? ¿Qué beneficio he sacado? Si mi familia no tiene ni un carro para moverse, vamos a llevarlo a un término actual. Verdaderamente en vano he lavado mi corazón, en vano he servido a Dios tantos años en inocencia, pues he sido azotado el día, he pasado tantas luchas y problemas y estoy aquí pasando tanta necesidad. Y él veía que la incredulidad los coronaba a aquellas personas que no venían ni al templo a adorar, ni creían en Dios y más bien lo maldecían. Dice, entonces, ¿para qué yo he servido a Dios? Todos de una u otra manera, o con otras palabras, un poco más modernas, tal vez hemos reflexionado de esta forma. Y yo creo que es en esencia, el gran problema, no solo del salmista, sino de la mayoría de las personas en general. ¿De qué sirve tratar de hacer lo bueno si es el perverso el que va a alzarse con el triunfo? ¿Habré estado perdiendo mi tiempo? Son preguntas que pueden venir a nuestra mente. Me preguntaba, ¿será Asaf el único creyente en la historia que habrá atravesado por esta crisis de fe y habrá pensado que pierde su tiempo sirviendo al Señor? Tal vez en una camilla de hospital y usted se ve y dice, ay Señor, mira aquí estoy casi muriéndome y te he sido fiel, Padre. Y sin embargo ese vecino que hace un sinvergüenza, ese hombre mira cómo está de gordo y de bonito, Señor. Y estoy aquí. ¿Quién no ha pasado por esa crisis? Es una realidad. Porque si hay algo que no podemos ignorar, es que libramos una batalla espiritual, hermanos. Y nuestro campo de batalla es la mente. La mente. Usted no se lo dice a quien lo está cuidando, ni se lo dice al enfermero, ni se lo dice a la enfermera, ni me lo dice a mí como pastor. Pero mire, el pensamiento, como alguien dijo, mientras tú permitas que los pájaros vuelen en tu cabeza, está bien. Lo malo es que permitas que hagan nido. Y mientras esos pensamientos estén revoloteándose ahí, pero el día que usted le dé cabida y que hacen nido, comienzan a dominar tus emociones, tus sentimientos y te afectan en el orden espiritual y comienzas con una queja tras otra al punto de que te puedes enfermar, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Qué creyente en un momento de desánimo en su vida cristiana
no ha llegado a la misma conclusión. Todo viene junto. Ese es un común denominador. Todo viene junto. La esposa se enfermó, el chiquito se enfermó, me botaron del trabajo, las 4 gomas del carro se poncharon, ya están gastadas, me están pidiendo que el crédito, que no tengo plata. Todo viene junto. Todos de una u otra manera caemos en estas crisis. Fue tal la decepción y el desánimo del salmista que estuvo a punto de apartarse de Dios para seguir el camino de los arrogantes y los orgullosos. Estuvo tentado a decir, ya yo no sirvo más a Dios. Estuvo al punto de renunciar a su ministerio, a su llamado. Estuvo al punto de decirle a David y a Dios, por favor, búscate otro director de coro porque yo no voy a seguir con esta tarea. ¿A qué crisis de fe llegó este hombre? Y aunque no tenía una explicación a su perturbador dilema, algo en la crisis hizo a Asaf que hay que elogiarlo. Prefirió callarse. Prefirió guardar silencio porque no quiso ser tropiezo a personas con fe más débiles que la de él. No hizo público su conflicto, no lo dio a conocer a otros que tal vez hubieran sido desilusionados por su experiencia. No quería tampoco traicionar al pueblo de Dios al que había ministrado tantos años y que ahora estuvieran dudando de la bondad de Dios. Guardó silencio y creo que es una tremenda lección que muchas veces nosotros tenemos que aprender a ir delante de Dios y no de tanta gente quejándonos y contándole nuestra situación que no nos van a ayudar y que posiblemente los afectemos a ellos. Llevas 20 años y tú me vienes ahora con eso, muchacho. Yo pensaba que ya tú tenías a Dios agarrado por los pies. ¿Cómo tú me vas a salir ahora con eso? ¿Y qué? Has pasado tantos años en la iglesia. Es que no has aprendido nada de la Biblia, es que no has aprendido nada de Dios, es que no has tenido experiencia con el Señor. ¿Cómo es el problema? Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a guardar silencio delante de Dios y ir con nuestro problema delante de aquel que sí puede ayudarnos. Asaf no salió por las esquinas a decirle, estoy pasando por un problema, mira que estoy teniendo este problema y voy y se lo cuento a este y se lo cuento al otro y aquel otro va a decir, pero si este que es el director del coro, si este que es el músico principal de ahí está así, ¿qué voy a esperar yo? No voy más a la iglesia. Dios nos ayuda, hermanos, porque Dios no nos ha llamado a hacer tropiezos, sino a ser edificadores de la fe de mucha gente. Y la Biblia reconoce que hay gente que tiene más fortaleza espiritual y otras personas que son más débiles espiritualmente. Ahora, nos cuenta la historia que todo no se quedó así, gracias a Dios, porque esto tiene un final feliz. Este conflicto tuvo una solución, pero tuvo una solución porque Asaf nos cuenta que aunque se esforzó por encontrar unas respuestas a sus preguntas, encontrar una lógica por lo que estaba pasando, le fue muy difícil explicárselo. Y dice él que no fue hasta que entró a la presencia de Dios que su mente se le aclaró. Y entonces pudo comprender no solo el presente, sino el fin de estas personas que él envidiaba. Por eso yo creo que la lección es espectacular, hermanos. ¿Delante de quién vamos a ir a exponer nuestras dudas, nuestras preguntas? Delante de aquel todopoderoso que sí nos puede ayudar. Traigamos nuestras cargas, decía un coro que cantábamos hace muchísimo en nuestras iglesias. Traigamos nuestras cargas que mi Señor está aquí, diciéndote, mi hermano, a ver, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Dice Asaf, hasta que entrando, mire usted, hasta que entrando en el santuario de ¿quién? De Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que no entré en la presencia del Señor, no entendí, no comprendí que verdaderamente no hay razón por qué envidiar a las personas que no aman a Dios. Aunque logren lo que logren, porque lo más grande es tener la bendición de Dios. Gloria a Dios. Yo creo, con todo el corazón se lo digo, hermanos, es en la presencia del Señor que llega este hombre a comprender que aunque no disfruta de lo que los impíos tienen, él poseía algo de mucho más valor, que era la presencia de Dios. La presencia de Dios no solo en su vida, sino la presencia de Dios en su familia. Y también
en el pueblo, porque él ministraba esa adoración, esa alabanza al Señor. Finalmente este hombre logra entender que estos hombres no son dignos de envidiarlos, sino más bien son dignos de lástima, porque no conocen la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad, que es Cristo, y la verdad os hará libres. Esas personas habrán logrado riquezas y no los criticamos por los que son millonarios o multimillonarios, pero lo que más realmente enriquece la vida de una persona es conocer la verdad, que es Cristo. La verdad nos hace libre de toda atadura espiritual, material y de todo tipo. Gloria a Dios. Lo que estas personas han logrado, han alcanzado, tienen valor pasajero, efímero, volátil, fugaz. Estar con Dios, tener su dirección, tener su guianza, su consuelo, ser heredero de Dios y coheredero con Cristo, saber que las promesas de Dios son un tesoro incomparable, inigualable, y que se han dado para nosotros como hijos de Dios, es la riqueza más grande que un ser humano puede experimentar. Las posesiones del mundo son bagatelas comparadas con los tesoros de Dios para sus hijos. Y no quiero que me malinterprete, no quiero que usted piense que yo no quiero que usted tenga. No, si Dios le da, que le dé y que lo multiplique, pero sepa que lo que le dé no vaya a estorbar tu relación con Dios. Lo que se le dijo al joven rico no era que la riqueza lo iba a perder el disfrutar de la vida eterna. Jesús le tuvo que aclarar a los discípulos cuando aquel joven rico vino diciendo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo había heredado todo. Era multimillonario. Digo, bueno, yo no sé si puedo decirlo así. El asunto es que los evangelios dicen que era rico. Tenía billete el hombre, tenía posiciones. Y Jesús le dijo: mira, algo te falta. Vende todo eso que tienes. Dígame usted, eso es como poner el dedo en la llaga. Vende todo eso que tiene y dáselo a los pobres. Y entonces ven y ¿qué? Sígueme. Note, si usted es observador de la Escritura, note que Jesús se contrapone a la riqueza. Vende eso que tiene y sígueme. Yo te voy a dar una riqueza que supera esa material. Es la promesa que le está diciendo al Señor. El joven se fue. ¿Usted sabe cómo se llama el joven rico? Algunos ¿me pueden decir cuál es el nombre del joven rico? No sabemos el nombre. Sin embargo, hubo otro joven, déjeme decir este paréntesis, hubo otro joven llamado Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, que le dijo: ven y sígueme. Lo dejó todo, siguió a Jesús y escribió el primer evangelio que tiene la Biblia. Y Jesús le comentó a los discípulos: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Los judíos tenían el concepto que riqueza era bendición de Dios. Y Jesús tuvo que aclararle y decirle: difícilmente alguien que ponga su fe en la riqueza entrará al reino de los cielos. Nosotros no podemos contraponer nuestros bienes y nuestras riquezas a nuestra fe. Jesús tiene que seguir siendo lo primero. Aunque durmamos en cama de oro, Jesús tiene que seguir siendo el primero. Así que el Señor Jesucristo desafía a los que le siguen a pensar más allá de las metas terrenales cuando les dice: es mejor que amontonen riqueza en el cielo, allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Ahora, este hombre hace una confesión de su propia estupidez en dejarse llevar por la duda. Y con todo el respeto de Asaf utilizamos esa evaluación. Pero él mismo lo dice. Así que no estoy diciendo nada que no haya dicho de él. Él dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Qué cosa más tremenda. Señor, me veo como un necio, como alguien ignorante. Debo parecerte una bestia,
porque he recibido tanta revelación de ti y he sido tan bendecido al tú darme el ministerio de alabanza, al darme la posibilidad de ser músico y dirigir esta coral para que te adore, que no soy capaz de entender. Tengo yo que parecerte un animal salvaje, porque mira qué ignorante, Señor. Qué pena me da, qué vergüenza que yo no haya entendido que más vale tú que todo lo que el mundo me pueda ofrecer. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Es que uno de los problemas que todos pasamos muchas veces, el valorar exageradamente el presente, ignorando el futuro en Cristo Jesús. ¿Quién sabe? Y tal vez este hombre se dijo a sí mismo, ¿por qué no lo había visto antes, como le ha pasado a usted? Me hubiera evitado toda esta amargura. Yo creo que el camino de la restauración comienza ahí, confesando que hemos fallado, que nos hemos equivocado y que necesitamos que Dios nos ayude a levantarnos. Ahí comienza, y así comenzó la experiencia de Asaf. Así comenzó la restauración, el entendimiento. Reconozco que soy como una bestia delante de ti. Qué ignorante, Señor, perdóname. De veras, Señor, perdóname. ¿Por qué yo llegué a caer en este vacío, Señor? El camino de la restauración es la humillación. El camino de la exaltación es el reconocimiento de nuestra incapacidad, porque nuestra capacidad viene de Dios. La Biblia lo dice claramente, y creo que ya se lo he citado en este tiempo de sermón. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Pero algo lindo pasa en este proceso de restauración, y es que en medio de la restauración del salmista, él confiesa su confianza en Dios. Algo que él experimenta es que reconoce que a pesar de sus dudas y de su ignorancia y de su comportamiento incomprensible, él se mantenía comprometido con el Señor y con su pueblo. ¡Aleluya! Él sabe que Dios lo tiene sujeto de su mano derecha, que lo dirige, que lo guía según sus consejos y que finalmente lo recibirá con honores en su gloria. Señor, a pesar de mis dudas, yo sé que solo tú eres Dios y que solo en ti puedo y debo confiar. En el cierre de su salmo, él alaba a Dios por su fidelidad, por su presencia y su ayuda, por su dirección en la vida y la esperanza de gloria futura. Los versículos 23 al 24 que leíamos dice: con todo, Señor, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. La declaración de fe y confianza del salmista es realmente inspiradora, hermano, realmente inspiradora. Como dice los versículos 25 y 26, y yo sé que usted lo ha dicho: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. ¿Cuántos pueden decir esta palabra, hermanos? ¿Cuántos la pueden confesar, declarar? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti, Señor? Perdóname porque dudé de tu bondad, perdóname porque dudé de tu gracia y de tu misericordia, perdóname. No quiero nada más en esta tierra que no sea tu presencia, Señor. Aunque mi cuerpo y mi mente se destruyan, tú eres la roca que amo. Tú eres mi fortaleza. Amén. Así que este hombre, convencido de que solo Dios es capaz de satisfacer sus necesidades de forma plena y permanente, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo, es capaz de reconocer que Dios es el todo en su vida. El salmista, hermanos, no obtuvo una respuesta exacta a la
petición que tenía, a lo que él quería que se le explicara. Dios no le dijo, mira, el problema es este. Simple y llanamente el Espíritu de Dios, obrando en su mente y corazón, le trajo luz para que entendiera y comprendiera. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. A veces queremos que Dios nos diga el ABC, el CD y nos lleve de la A a la Z. Pero Dios obra de la forma como Él quiere y nos responde de la manera que Él quiere, porque Dios es soberano, conoce nuestro pasado, nuestro presente y futuro. Él sabe lo que más necesitamos oír. Lo que necesitamos es aprender a oír la voz de Dios y a ponernos en orden con el plan y programa de Dios para nuestras vidas. Eso sí lo necesitamos. Para mí notable que cuando el salmista entró a la presencia de Dios, comprendió que tener la presencia de Dios en su vida era más importante que todo lo demás. Los bienes materiales o las riquezas pueden ser necesarias para vivir, y lo son, realmente lo son. Nadie lo discute, nadie lo cuestiona, pero jamás superan la realidad de ser un genuino heredero de las promesas eternas de Dios que hemos alcanzado en Cristo Jesús. El salmista cierra su salmo diciendo, en cuanto a mí, mire qué palabra más linda, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Sal de aquí en esta tarde con esa misma convicción en tu corazón, con esa misma seguridad. Tal vez muchos de nosotros hemos llegado a este país sin ningún tipo de recurso, lo que hemos emigrado, sin nada. Y este es el país de las posibilidades. Tal vez ya eres hasta ciudadano y sin embargo apenas hace 5 años llegaste. Viniste y todavía estás luchando por tus papeles. Pero por favor, lo que Dios te haya permitido lograr y alcanzar en este país de oportunidades, no te vayan a nublar la mente y el corazón como Asaf, sino que en cuanto a ti y en cuanto a mí, nunca dejemos de acercarnos a Dios, que es nuestro bien, y poner en Él nuestra confianza y nuestra esperanza para contar todas sus obras. Gloria a Dios. Si Dios te hizo dueño de una compañía, dale gloria hoy y honra al Dios que te ha multiplicado y te ha bendecido, pero dale la gloria al Dios de los cielos. Honra a Dios con todos tus bienes, bendícele y glorifícale, y sepa, hermanos, que lo que haces para Dios vale mucho más que cualquier otra cosa.